Que la fuerza del Espíritu de Dios esté en nuestros corazones, mis hermanos, en este día, martes de la segunda semana de Cuaresma. Hoy el Señor nos llama a la humildad, a la sencillez, a no creernos más grande que los demás. Nos llama incluso al servicio del otro, y mientras mayor es nuestra posición, mayor debe ser el servicio a todos. Pero más aún, nos da el valor de la humillación. Cuando nos humillamos o cuando otros nos humillan, el Señor nos ensalza. Pero cuando nosotros nos ensalzamos, entonces seremos humillados. Y así comienza el Evangelio, mis hermanos. Jesús hablando a la multitud y a sus discípulos sobre los escribas y fariseos. Les dice, hagan lo que ellos les dicen, realicen lo que ellos les enseñan, pero no se lleven de lo que hacen, porque no hacen lo que dicen. Mis hermanos, la incoherencia, la actitud de vivir lo que no se predica, no es excusa para no escuchar la palabra de Dios, para no recibir y aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios es en sí misma fuerza, vida, luz, guía para nuestras vidas. Y no importa de quién la escuchamos, no importa cuál es su vida personal, cuáles son sus actitudes. Dios quiere que escuchemos su palabra, la pongamos en práctica y la vivamos con humildad. Y no importa entonces dónde vamos a llenarnos de esa gracia, de esa fuerza que es la palabra de Dios, que es el mismo Dios vivo en medio de nosotros. Por eso, hermanos, ¿qué es lo importante? Que nosotros seamos humildes para aceptar la palabra de Dios y dejarnos guiar para que esa palabra sea fuerza para sentirnos útiles para los demás, para servir a los demás, nunca para sentirnos más grandes ni más importantes. Por eso dice la palabra de Dios, no se hagan llamar doctores, no se hagan llamar maestros, sino que lo importante es que mientras mayor es tu posición dentro de la comunidad y dentro de la sociedad, mayor tiene que ser tu servicio. Y lo que te hace grande no es el título, sino que lo que te hace grande es el servicio y el amor con que te entrega a los demás. Por eso, mis hermanos, este llamado a la humildad en este día nos toca a ti, nos toca a mí, nos toca a todos. ¿Por qué? Porque la humildad es lo que nos hace grande delante de Dios. A María, la característica, la cualidad que más la hizo grande ante los ojos de Dios fue su humildad. Humildad que da como fruto la obediencia. El hombre humilde siempre acude al llamado. El hombre humilde siempre es obediente cuando se le manda. Por eso entonces solamente podemos ser obedientes a la palabra de Dios, ser obedientes a sus mandatos y vivir en la vida cristiana de una manera perfecta si nos hacemos humildes. Pero en la medida que nos hacemos grandes y nos creemos grandes por los títulos que tenemos, entonces comenzamos a ser soberbios, comenzamos a ser al mismo tiempo desobedientes. Y la manera como podemos ser humildes es mirar a Dios, mirar la grandeza de Dios y ver lo poco y pequeño que somos delante de Él. Y que solamente reconociendo eso, Él entonces nos engrandece. ¿Por qué? Porque Él engrandece, ensalza a los que se humillan. Por eso, mis hermanos, entonces vemos la soberbia y el orgullo de los demás solamente cuando no reconocen la fuerza de Dios en sus vidas, cuando no reconocen la grandeza de Dios en sus vidas, cuando no reconocen que Dios es el grande, que Dios es el importante, que Dios es el que da la fuerza, que Dios es el que nos da todo e incluso hasta el poder que recibimos en puestos políticos o de la iglesia o de la sociedad. Y los da entonces no para que nosotros humillemos a los demás y nos creamos más importantes y nos sirvamos de los demás, sino al contrario, para que sirvamos con humildad y amor a todos los otros, como nos dice la palabra de Dios hoy. Por eso, mis hermanos, en este día, qué importante es que nosotros reconozcamos que la grandeza en nuestras vidas no depende de la posición que tengamos, ni que nos sintamos más grandes que los demás para humillarlos, para despreciarlos, para explotarlos, sino
de que le sirvamos con humildad, con alegría y con amor. Y de esa manera entonces sentir que Dios es el dueño, que Dios es el que nos da la fuerza, que Dios es quien nos da todo, que Dios es todo y está por encima de todos nosotros. Y qué hermoso lo dice entonces, mis hermanos, esa hermosa canción que dice: qué pequeñito el mundo es, como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar. Sube hasta el cielo y lo verás. Qué pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo, fíjate, ponte en la posición de Dios, mira la grandeza de Dios, y en la medida que vea a Dios grande y lo contemple, verás lo pequeño que eres y lo humilde que tienes que ser entonces frente a los demás. Porque si el mundo es pequeño, es un juguete de cristal para Dios, imagínate lo que somos tú y yo, criaturas pequeñísimas dentro del universo. Pero podemos ser grandes ante Dios si somos humildes, si nos humillamos, si servimos a los demás. Por eso, mis hermanos, el propósito de hoy, mis hermanos, evaluar nuestra vida, hasta qué punto estamos sirviendo a los demás. Y si no estamos sirviendo a los demás de alguna manera y solo estamos sirviéndonos de los demás con nuestra profesión, como padre, como madre, como miembro de la iglesia, como parte de un grupo, ¿qué yo tengo que hacer para cambiar la actitud y entonces comenzar a dar un servicio más eficaz por los demás? Donde quiera que sea, esa oportunidad de servicio que podamos descubrir, que en este día nos lancemos a realizarla. Si eres un médico, no solamente vayas al hospital o a la clínica a servir porque te pagan. Vete un día al mes o una semana al año y dedícala a los pobres gratuitamente. Sirve de alguna manera a los demás. Si eres un maestro y siempre cobras por tu servicio en la escuela, un día de vez en cuando dedícate a una institución sin fines de lucro y dedica la tarde para ayudar a niños pobres a hacer su tarea, a echar adelante, para llevar tutoría a niños pobres o necesitados. Y así, tantas cosas que podemos hacer de acuerdo a tu servicio, a tu capacidad, a tu posición. Que hoy descubramos en qué podemos servir más y mejor a los demás, más que servirnos de ello y solo buscar lo económico y lo material. Que el Señor nos bendiga en este día y nos dé la fuerza de encontrar la grandeza que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, siéndonos humildes y sencillos de corazón, para que allí encontremos la fuerza de Dios y la reconozcamos como lo más importante de la vida, del hombre, de la sociedad, del universo. Porque Dios es el centro y el más importante de todos. Que el Señor te bendiga en este día y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.